Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO. Reparemos los muros. En la antigüedad, toda ciudad estaba fortificada, estaba rodeada de muros. Todavía en estos días se oye de la cortina de bambú, de la cortina de hierro, y también por qué a veces ponemos bardas en nuestras casas. Las ponemos para dormir tranquilos, para estar en paz, para que nadie se meta, para que nadie nos cause un problema, una situación que quizá nos quite el sueño. Y como dije, en la antigüedad había ciudades. Dicen los arqueólogos que los muros de Jericó, cuando ellos examinaron las ruinas, porque vuelvo a repetir, la arqueología no es una pseudociencia, es una ciencia, y dicen que eran tan anchos los muros de Jericó que podían caber 2 vehículos al mismo tiempo. Sin embargo, por la palabra de Dios, esos muros se cayeron. Increíble para nosotros, pero creíble para Dios. Si Él lo dice, va a suceder, se va a cumplir su palabra, porque Dios no es un mentiroso para decir algo y no cumplirlo. Si algunas cosas en nuestra vida no se han cumplido, no es la culpa de Dios, es la culpa de nosotros. Porque toda promesa tiene un requisito o requisitos. Dios va a cumplir su palabra si nosotros llenamos esos requisitos. Si no los llenamos, escúcheme bien otra vez, no culpe a Dios de eso. Así que entonces, la iglesia de Jesús en este mundo está compuesta por hombres y mujeres como nosotros. Si la iglesia no está con sus muros completos, si la vida de las familias no tiene los muros completos, si la vida personal de cada hombre, cada mujer, joven o adulto, no está protegido por esos muros de protección que Dios da, esos muros que nos pueden mantener en paz, en tranquilidad, en confianza, a donde podemos estar guardados cerca del lugar de Dios. Si las puertas, como en el caso de Jerusalén, las puertas están quemadas y destruidas sus muros, el enemigo o los enemigos van a hacer todo lo que quieran con esa ciudad, como en el caso de Jerusalén, cuando se le reportó a Nehemías lo que estaba sucediendo allá en su tierra. Este hombre de Dios, estando lejos de su tierra, le reportaron que la ciudad en la cual él había nacido y a donde moraba Dios estaba pasando por momentos de gran estrechez. Y Nehemías nos narra esto, dice palabras de Nehemías, hijo de Icalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, no busquen ahorita, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de los cielos. Se nos ha dicho por los predicadores y por la Biblia que Cristo ha venido para darnos vida y vida abundante, y muchos preguntamos, ¿y por qué yo no vivo la vida abundante? ¿Y por qué yo no estoy disfrutando de la vida preciosa de la cual me habla la Biblia? ¿No se ha preguntado alguna vez? ¿Por qué tengo estos sufrimientos? ¿Y por qué paso por estos asuntos tan difíciles? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No será que tu vida no está rodeada, no está protegida por Dios? A veces decimos, pero no creo que sea tan importante esta pequeña rebelión contra Dios. El pecado es una transgresión a la ley de Dios, y toda transgresión merece un castigo. Un hombre puede robarse una gallina por hambre, porque no tiene trabajo, porque la esposa está enferma,
los hijos piden de comer, y si lo pescan, lo van a meter a la cárcel. Y él puede argumentar, es que yo tenía hambre, mi esposa también, mis hijos. Lo sentimos, pero usted ha cometido un delito. Cuando yo estaba en las Cortes Penales de la Ciudad de México, les he comentado de aquella anciana, más de 60 años, Manuela N., porque no sabía el apellido. Cuando después de 4 años de estar en la penitenciaría de la cárcel de mujeres, o en la cárcel de mujeres, los jueces 16, 17 y 18 penal le imponen una pena de 27 años de cárcel. Cuando yo recibí el expediente y la mandé a llamar a la cárcel de mujeres, le iba a leer los puntos resolutivos de la sentencia y decía: Manuela N. de tal, por haber cometido el delito de robo de infantes, se le impone una pena de 27 años de cárcel. Escúchenme bien, yo no era cristiano, me decía, pero cuando yo vi esa cantidad de años, le dije a la celadora: dile que ponga su apelación, que apele a la sentencia. Ni siquiera se la leí. El expediente se fue al Tribunal Superior de Justicia, tal vez hasta la Suprema Corte de Justicia. ¿Y saben qué pensé? Dije: ¿qué no vieron los jueces, que eran hombres ya adultos, ya señores? ¿Qué no vieron los jueces su ficha signalética, su edad, su escolaridad, y no se les conmovió el corazón? Pero decían los romanos, dura lex, la ley es dura, pero es la ley. Y muchas veces nosotros a veces estamos pasando, hombres y mujeres, es cierto que tenemos un enemigo y que quiere hacernos la vida imposible, pero Dios nos ha dicho que nos sometamos a Dios y podremos resistir al diablo y de nosotros huirá. Eso es lo que dice la Biblia. Pero a veces nosotros no nos sometemos a Dios. Decimos, bueno, cualquier cosita. Y hay mujeres y hay hombres que andan en inmoralidades, en borracheras, después de llamarse cristianos. Hay 2 tendencias de la santidad. Una, equivocada por cierto, a donde solamente se vigila la carne. Yo conocí al Señor en una iglesia donde la mujer tenía que ponerse el velo, no usar la minifalda, no usar maquillaje, si fuera posible una falda larga hasta los tobillos. ¿Sería santidad eso? Hay hombres que decían: yo sigo con la mujer desde hace muchos años, nunca me he divorciado de ella. Pero ¿saben qué? Esos mismos hombres que se jactaban de ser santos en la iglesia eran lujuriosos con toda mujer. Cuando pasaba una mujer, inmediatamente la desvestían. Y hay cristianos así. ¿Podremos engañar a Dios? Pero también hay la otra tendencia desde hace 20 y tantos años, 23, 24, 25 años, a donde dice: vamos a ser como los demás, que no nos juzguen que somos unos fanáticos, que no nos digan que somos raros porque no hacemos esto y aquello y esto otro, lo que el mundo hace, al fin que nuestra fe es lo que nos distingue. ¿Será cierto? ¿Qué dice San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu. ¿Está claro? Y muchas veces esas cosas no las vemos. Dios quiere prepararnos. Ahora depende de cada uno de nosotros. No podemos vivir como el mundo vive. Él quiere que le obedezcamos. A veces decimos: bueno, es que yo creo en Dios también. La palabra creer no tiene nada que ver con obedecer o no obedecer. ¿Me explico? Cuando alguien obedece de veras a Dios, cuando alguien cree en Dios, va a obedecer a Dios. Y les voy a decir lo que dice la Biblia: los demonios también creen y tiemblan. ¿No es cierto? Ellos también creen en Dios, pero no pueden hacer lo bueno. La iglesia necesita reparar muros. Ya no estoy hablando quizá de todos, pero necesitamos ser diferentes. No sea que el enemigo nos esté dorando la píldora. Cuando Nehemías supo todo lo que había pasado, dice la Biblia que él lloró, pero también oró y ayunó. Por 4 meses estuvo quebrantado de corazón. No fue un quebranto porque oyó una predicación y se quebrantó y a rato ya se le pasó. Era una cosa que aquí había dentro de su alma. ¿Cómo le haré para arreglar esta situación devastadora en Jerusalén? Solamente fue llorando, orando y ayunando. De tal manera que llegó el momento en que él dijo: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él era un hombre de Dios.
Sin embargo, se identificó con el pecado del pueblo de Dios. Siempre que el pueblo de Dios transgrede las leyes de Dios y no obedece, va a ser cautivo, va a ser cautivado, va a ser devastado, y lo vemos constantemente a través de la Biblia con el pueblo de Israel, un pueblo privilegiado, pero siempre desobediente. Así que entonces Nehemías lo primero que tuvo que hacer, ¿sabe qué? Es arrepentirse. Aunque él era un hombre de Dios, él se identificó con los pecados de su pueblo, y eso es lo que muchas veces tenemos que hacer nosotros como cristianos. Cuando vemos tanta propaganda para levantar a un hombre que tal vez ni existió para ser un santo. Señor, ten misericordia, perdónanos, perdona México, perdona los pecados, ten misericordia. Pero no hablemos de los pecados de los demás, veamos los pecados nuestros. ¿Podremos engañar a Dios? ¿Podremos engañar al Señor? Cuando Nehemías supo por qué estaba devastada la ciudad de Jerusalén, sus muros caídos, sus puertas quemadas y todo un desastre, supo la razón por qué estaban derribados. La causa era el pecado. Y el pecado en la vida de los creyentes va a traer desastre. Y va a permitir que el enemigo o los enemigos nuestros, que son espirituales, hagan todo lo que se les antoje con nosotros. Pero cuando un cristiano, una cristiana se mantiene caminando con Dios, tiene autoridad para decirle: detente, Satanás, detente, no te permito más. Dios nos ha dado autoridad para decirle nada más ahí. Pero tenemos que hacer lo que dice Santiago 4:7: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Nehemías, conocemos la historia de él, estaba como copero de uno de los reyes más grandes de Persia, Artajerjes primero. Allá por el año 444 antes de Cristo sucedieron estas cosas. Así que si hay un verdadero arrepentimiento, yo he estado lamentándome, a veces he estado orando por algunas personas porque no los veo. Tiene tiempo que no los veo. Le digo: Señor, dales la oportunidad. Tal vez están desanimados, tal vez están casi muertos, pero ¿saben cómo empieza un verdadero avivamiento en la vida de cada uno de nosotros? Cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados. Es ahí donde comienza el verdadero avivamiento. Si usted quiere que su vida camine en la presencia de Dios, tendremos que examinar nuestra vida y arrepentirnos de las cosas que no están bien. A veces hay quienes se arrepienten para hacer lo mismo, como en el caso de Samson, ¿no? Esta vez saldré como las otras. ¿Cuántas otras veces? ¿Quién sabe cuántas otras? Pecaba y salía bien. Pecaba y salía bien, pecaba y salía bien. Conocen la historia de Samson, ¿verdad? Hasta los más fuertes caen cuando se juega con las cosas de Dios. Así que entonces el oficio de Nehemías era especial, era copero del rey, era un hombre de mucha confianza. Muchas veces eran hasta consejeros de los reyes. No solamente servían la mesa del rey, no solamente probaban el vino antes de que lo tomara, sino eran casi consejeros de los reyes en aquel tiempo. Un día se presentó delante del rey, quien el rey indagó la tristeza de Nehemías. Esa tristeza no se debía a ninguna enfermedad, sino, como él mismo lo dijera: tengo quebranto de corazón. Y esto está en Nehemías 2:2. No lo busquen. El quebranto que Dios nos da no pasará con una reunión ni con unas cuantas horas derramando lágrimas. El quebrantamiento de Dios que Dios trae muchas veces al corazón de alguna persona, no lo podremos sacárnoslo tan fácilmente de nosotros. Y se muestra en el rostro, se manifiesta en el rostro. Aunque tengamos muchas cosas, hay algo que aquí nos hace gemir. Y Nehemías reflejaba su sentir cuando él le dijo al rey: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? El verdadero arrepentimiento trae quebranto, trae dolor, pero es un dolor para bien, para salud. Así que entonces, allí en el capítulo 2 y versículo 4, dice que cuando el rey le preguntó a Nehemías qué era lo que quería, dice la Biblia en ese pasaje, dice que Nehemías dijo: oré al Dios de los cielos. Vamos a leerlo allí en el capítulo 2, versículo 4. 2:4, vamos a leerlo. Nehemías 2:4. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, léanlo, y dije al rey: si le place al rey,
y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías, como dije, lloró, oró y ayunó. Y aquí, cuando el rey le pregunta, solamente hizo una breve oración en su corazón: Señor, ayúdame. Pero estaba respaldado por una vida de ayuno, de oración, de estar quebrantado en la presencia de Dios. 4 meses estuvo en esa situación. Y muchas veces decimos: pero yo oré también como Nehemías y no me dio resultado. ¿Qué es tu vida con Dios? A veces le damos lugar a muchas otras cosas menos a estar en la presencia del Señor. Nos pasamos las horas en la televisión, en los videos, en los Nintendo, en la computadora y en tantas otras cosas de Dios. Si acaso nos da tiempo, haremos la oración y solamente la hora de la comida. Eso no es buscar a Dios, discúlpeme, eso no es buscar a Dios. Y por eso la vida nuestra o de muchos está como está. No hay victorias. No quiere decir que los que estamos caminando con Dios no tendremos luchas, pero no tendremos victorias si no hay luchas. Por eso algunos dicen: bueno, ahí me la campechaneo, yo voy cuando puedo, así no me comprometo tanto, no le doy al lugar a que el enemigo me ataque. ¿Y qué demás? ¿Y qué demás? ¿Saben cuál era el primer impulso de Nehemías? Orar. El primer impulso de Nehemías era orar. Antes de responder la pregunta del rey, dice que él susurró una oración a Dios para pedir ayuda y sabiduría. Señor, dame ayuda, dame tu ayuda y dame tu sabiduría. En este libro, muchas veces espontáneamente invocó a Dios. Escúchenme bien, en este caso estaba delante del rey y solo tuvo tiempo de clamar a Dios en su corazón. Habrá momentos de emergencia en la vida nuestra como creyentes que no tendremos tiempo para largas oraciones. La breve oración da resultado y eso conmoverá al Señor, pero tiene que estar respaldada por una vida de oración. Hay muchos que a veces vemos ese texto que dice orad sin cesar y es puro cuento. Es una palabra suelta para muchos de nosotros. Pero pastor, ¿cómo va a estar orando usted porque está dedicado a su oficio? No necesitas estar ni aquí ni estar de rodillas siempre. ¿Saben? Yo les voy a decir la verdad. El mayor tiempo que yo paso en oración es recostado. Hoy desde antes de las 4 de la mañana yo ya no pude dormir. Un gemir, un gemir, un gemir, un orar, un orar. Yo no sabía ni por qué, ni por quiénes. Pero yo le he dicho a mi Señor: despiértame, no me importa que me pase las noches sin dormir, pero quiero hacer lo que tú dices. Yo recuerdo el caso de Benny Hinn, cuando él, estando en una de las ciudades de los Estados Unidos, estaba predicando en una ocasión en una iglesia. ¿Han leído esa historia en uno de sus libros? Dice que iba a visitar a su prima, que no había visto por años. Y se pusieron de acuerdo para almorzar juntos. Y cuando estaba allí sentada con su prima para almorzar, el Espíritu Santo le dijo: vete a orar. Y él argumentó con Dios, dijo: Dios, tanto tiempo que tengo de no ver a mi prima, y es una falta de atención que yo la deje aquí con el almuerzo. Señor, permíteme, no quiero ser grosero con mi prima. No obedeció al impulso del Espíritu Santo. Y hay muchos así cristianos que Dios les dice algo y dicen: no, Señor, espérame, deja terminar este asunto, déjame terminar este negocio, porque esto me va a dejar grandes dividendos. Señor, déjame, ahorita estoy con esta persona y a veces, ¿saben qué? ¿A dónde está el primer lugar que le damos a Dios? Muchos cristianos dicen: Señor, tú eres el primero. No es cierto muchas veces. Benny Hinn no fue a orar y en la noche no hubo nada. No hubo nada. Aprendió la lección. A veces Dios nos está pidiendo algo y nosotros decimos: no, Señor, no. Yo sí le he dicho a Dios: si me quieres tener despierta las noches, soy listo, Señor. Soy tu siervo nada más. Que se haga como tú quieres.
Les estoy abriendo mi corazón, damas y caballeros. ¿Quieren tomar algo de esta enseñanza? Tómenla, si no, déjenla, porque nadie les va a obligar. Así que entonces, da resultado, escúchenme bien, da resultado mantenerse en una actitud de oración constante. No necesitamos estar hincados, ni estar en un auditorio, ni en una iglesia, como le llamamos. Simplemente la oración constante. ¿Ustedes creen que el Señor se le ocurrió para llenar los evangelios, orad sin cesar? ¿Se le ocurriría al Señor? San Lucas 18:1 dice, y les propuso una parábola sobre la necesidad de ¿cuándo? De orar los lunes y los viernes si acaso vienes, porque si no el pastor ya no te deja tocar o ya no te deja ministrar, porque eso es lo que hacen algunos. Tengo que estar en oración porque si no ya no voy a poder tocar. Me tienen sentado ahorita. No es eso. Cada hombre y cada mujer que se dice cristiano debe tener una vida de oración. Una vida de oración. Mantenerse en una actitud de oración da resultado. La costumbre de orar con frecuencia todo el día da lugar a un mayor caudal de la gracia de Dios. ¿Me está oyendo? Y también para tener la ayuda y la sabiduría de Dios en la vida de los creyentes. Si nosotros nos mantenemos en oración continua con Dios, tendremos mayor gracia y sabiduría en nuestras vidas. Olvidar nuestra dependencia de Dios y la necesidad de su presencia durante todo el día limitará la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo les digo la verdad, le he dicho, Señor, yo te necesito las 24 horas del día. Ni más ni menos, las 24 horas del día te necesito. Ese canto que dice, te necesito más que el día de ayer. Pero para muchos es un mero canto nada más. Qué bonito canto. Pero no hay una dependencia total de Dios. El cristiano verdadero que va a tener éxito, que va a ir adelante, que va a hacer cosas para el reino de Dios, será una persona que verdaderamente dependa de Dios. No hay otra manera. Ahorita me estoy acordando que una vez, ahora que vino Gabriel Acero, tiene varios hombres con mucho dinero en su grupo. Está en las lomas de Chapultepec, aunque trabajan con la gente pobre también. Pero ellos un día fueron a comer a algún restaurante de esos famosos, de esos finos, y sus hombres cuando salieron de la comida, se quedaron viendo el hotel y el restaurante, eran 3, 4, 5. Se dijeron entre ellos, oye, pues podemos comprar esto, sí. Mira, allí ponemos la librería, aquí podemos esto, aquí podemos esto. Y salió Gabriel y le dijo, discúlpeme, la cosa no es así. En el reino de Dios es otra cosa. Y los paró. ¿Qué otro pastor no hubiera dicho? Pues luego, ¿no? Hay pastores que fácilmente dirían, oye, si quieres comprar esto para el grupo, pues de una vez, órale. Pero qué sabiduría de Gabriel. Dijo, no, aquí no se trata así. En el reino de Dios es otra cosa. Y los paró en seco. Muchas veces creemos, escúchenme bien los que a veces dirigen la oración, a veces creemos que llenar la presencia de Dios con un montón de palabras, bla, 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 y entre más gritemos y más digamos, ya es la oración. La oración no es esa. Si quieren que yo les diga algo, la oración son menos palabras y más escuchar a Dios. A veces hemos sido mal enseñados. Que si hablamos más y lo impresionamos a Dios, no lo vamos a impresionar con palabras. Yo he estado aprendiendo, la oración no es atiborrar a Dios con un montón de palabras y hasta rebuscadas y gritándole y declarando y tantas cosas. La oración debe ser pocas las palabras y más atención a lo que el Padre nos indica, lo que el Espíritu Santo nos indique. ¿Me están escuchando? Esa es mi experiencia. Es cierto que así aprendemos a orar, pero a veces así estamos enseñados. ¿Sabe lo que el Señor dijo? Y vamos a leerlo allí en San Mateo 6. Escuchan bien, aquí Dios nos dice, cuando ores, 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, ¿qué dice?
Entra en tu recámara, allí donde nadie te vea, que te vea tu Padre. Y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Saben por qué a veces no hay recompensas en público? Porque no estamos en el secreto del Padre. No estamos. Dios nos va a recompensar en público en muchas cosas cuando nosotros mantengamos una vida de oración. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros oraréis, pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, no la mía, ¿verdad? Así como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Me están oyendo? ¿Están leyendo su palabra? El Espíritu Santo sigue hablando. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tenemos una vida de oración, tendremos directivas de parte de Dios. Dios es el que da las directivas para hacer las cosas como tienen que hacerse. Es a través de la comunión constante con Dios. Por eso cuando el rey le preguntó, dice que él oró al Señor, una oración muy breve. Muchos de nosotros somos dispuestos a hacer cosas para Dios, pero muchas veces ni sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Hay hombres y mujeres en la iglesia que tienen ideas muy brillantes, cosas que se le ocurren, pero Dios no bendice cualquier idea brillante que nosotros tengamos. Dios es el que da la dirección. Dios es el que da las directivas. ¿Me está oyendo? Si usted no tiene tiempo para orar, tampoco tendrá tiempo para oír qué quiere Dios de su vida. Cómo arreglar las cosas. Qué hacer y qué no hacer. Pero es que yo tengo tanta experiencia. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Decimos, es que yo oré, pero no hiciste lo que Dios te dijo, porque no esperaste, hiciste lo que tu idea brillante era. Escúchenme bien, si esto le sirve a alguien, tómelo. Si le sirve a alguien, tómelo. A veces pensamos que un avivamiento es cuando las multitudes vienen. Traemos a un artista cristiano, entre comillas, y ahí van las multitudes. ¿Y saben qué? Quedan con la boca abierta. Hace años recuerdo que Fernando Bangioni, un evangelista argentino, dice que un día un pastor dejó a sus ovejas encargado con otra persona para que les diera de comer. Pero este pastor sabía cómo hablarles, sabía cómo las ovejas obedecían y podían ser satisfechas de comida. Dice que lo dejó encargado por un tiempo. Cuando regresó, las ovejas estaban así, sin haber comido. Y nuestro pastor sí sabe lo que Él nos puede dar para estar satisfechos. Si nosotros oímos al Señor, porque Dios sigue hablando, ¿o no? ¿Cuántos tienen experiencia que Dios les está guiando? ¿Cuántos ya están aprendiendo esto? No vayamos a caer en el extremo de que Dios, dime qué voy a desayunar al rato, ¿tlayudas o huevos? ¿Qué voy a desayunar? Eso ya son tonterías, escúchenme. Sí, porque hay gentes que caen en esa cosa, ¿no? Señor, indícame qué voy a cenar hoy en la noche. No habrá avivamiento si no hay arrepentimiento. No habrá avivamiento si no hay un quebranto de corazón. ¿Me está escuchando? Aunque las multitudes vengan, a veces pensamos que la mucha gente es señal de avivamiento, y no es cierto. El avivamiento principia conmigo. Si no estás bien, si andas en pecado, si andas en desobediencia, si no estás quebrantado por el pecado, aunque vayas con el mejor evangelista,
con los que hacen milagros, con los que se anuncian el gran siervo de Dios. Está aquí para hacer milagros. O es siervo o es el gran siervo de Dios. Porque hay muchos evangelistas que se anuncian, el gran siervo de Dios hará milagros y maravillas. ¿Quién los hace? ¿Dios o él? Dios. Se me suena hasta diabólico. El gran siervo de Dios. Yo soy el gran siervo de Dios. No hay nadie como yo. Cuando el avivamiento empieza con nosotros, alcanzará a los demás. Cuando la iglesia nació, un pequeño grupo estaba orando y buscando al Señor, buscando al Espíritu Santo. No eran muchos, no era una multitud, eran 120 allí metidos en el aposento alto. El avivamiento siempre principiará con un pequeño grupo que verdaderamente tenga el deseo de buscar a Dios. Escúchenme bien, damas y caballeros, hay muchos de ustedes que la verdad, como decía este señor de Guatemala, el que no sirve, no sirve. Hay muchos que tengo aquí años conociéndolos y nunca he visto frutos. Hay otros que lo tengo apenas conocimiento de algunos años y cuántos frutos están dando. Me gozo de hombres y mujeres que teniendo poco tiempo ya están ofreciendo los frutos. Cuando yo iba por la Cañada rumbo a México, allá por Cuicatlán, muchas veces veía, voy a mencionarlo de aquí, unas papayales de este tamaño. ¿Y saben qué? Unas papayas tenían, arbolitos de este tamaño. Pero también pude observar papayales que estaban casi más allá de la bocina y eran puras hojas. ¿Saben por qué? Porque no nos estamos metiendo en Dios. Ay, dejamos que las cosas sigan. Bueno, ahora hasta el miércoles. A lo mejor mañana tengo tiempo para venir a la oración. Eso no es la vida cristiana. Escúchenme bien, la vida cristiana es estar metidos en Dios. Yo quisiera que ya hombres, hombres se metan en Dios. Que sean hombres para meterse en Dios. Que sean mujeres para meterse en Dios. Estamos ya en el tercer día cuando Cristo resucitó. Cuando Cristo va a venir y quiere que su iglesia se vista de blanco, sin mancha y sin arruga. Que no le hagamos al cuento del cristianismo, del cristianito y la cristianita, que a veces en el mundo somos vituperados por toda gente. Sí, vamos a ser rechazados y todo, pero a veces causamos más lástima que inspiración a los demás. A Dios no le hacen falta multitudes, a Dios le hacen falta corazones. Dios está buscando tu corazón, escúchame bien. Toda persona que me está escuchando a través del audio, Dios está buscando tu corazón. Dios quiere ganar tu corazón, quiere ganar tu casa. Yo les hago una pregunta, ¿están dispuestos a que Dios gane su corazón y su casa? Contéstenme. ¿Sabe lo que está diciendo? Le va a costar. Le va a costar dejar muchas cosas. Vuelvo a repetir, ¿está dispuesto a quitar todo lo que sobra? ¿A todo lo que impide para buscar al Señor? ¿A todo lo que no sirve? Pues no dicen todos. Y no quiero tampoco que lo digan nomás para complacerme a mí. Es algo que ustedes tienen que decidir. Si ustedes así lo deciden de corazón y de verdad, entonces allí comenzará la semilla de un verdadero despertar. No solamente de su vida, sino de todo el pueblo de Dios. Yo no quiero tener aquí en Convivencia Cristiana un grupo que me diga, pastor, déjeme andar como quiera, a fin que le traigo aquí sus ofrenditas y sus diezmos. Ya, no hable tan fuerte y le voy a dar más diezmos. Yo prefiero que no me den ni un quinto, escúchenme bien, que no den sus diezmos, aunque la Biblia le llama ladrones a los que no pagan sus diezmos. Pero prefiero que no me den nada, pero hablarles lo que Dios quiere que yo les hable. No quiero que en aquel día me señalen, pastor, tuviste la oportunidad de decirme lo que estaba mal y no me lo dijiste, tú tienes la culpa de que ahora esté de este lado. Prefiero cumplir el sentir de Dios. Cuando Nehemías se decidió y habló con el rey, ¿saben qué? Era un problema político el acercarse al rey para pedirle, déjame ir a reconstruir el muro. Y todo lo que pidió,
porque estaban subyugados por esta potencia. Él dijo: envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y encontramos en Nehemías una determinación. Siempre que sentimos dolor por el pecado, siempre que hay convicción por la maldad y siempre que deseamos que Dios torne la situación, tiene que haber oración y determinación. ¿Me está oyendo? Oración y determinación. Alguien dice oración. Orar y tener determinación. Si usted quiere de veras experimentar la vida como Dios la ha diseñado, tiene que determinar vivir como Dios lo demanda y orar para que Dios le fortalezca. No solamente, vuelvo a repetir, oración, y no solamente determinación, sino oración y determinación. Cuando este varón determinó hacer algo conforme a la convicción que Dios había puesto en su corazón, inmediatamente se levantó una oposición. Cuando yo entregué mi vida al Señor, se levantó una oposición contra mí, mis familiares, los vecinos, mis hermanas, o una de mis hermanas menores que yo. Ella llegaba asustada porque decía: Fidel, los vecinos están hablando de que van a venir a apedrear tu casa porque tú ya te hiciste protestante. Aunque no me había hecho protestante, me había hecho cristiano. Le dije: no tengas ningún temor. Y yo todavía así rasposo le digo: que venga el primero, órale. Hasta los pandilleros de Jalatlaco los sacaba aquí a cinturonazos. Pues imagínense cómo era antes. Ya soy más mansito. No hay ninguna obra que Dios empiece a hacer en nuestro corazón que no tenga oposición. Escúchame bien. Si usted hoy determina seguir a Dios, tendrá oposición. Escúcheme bien. Para que no diga: es que el pastor me dijo que si yo determinaba seguir al Señor, todo iba a ser color de rosa. Sí, pero te olvidas de las espinas. Las rosas son color de rosa, ¿verdad? Pero también tiene espinas. Dice la Biblia allí en versículo 10 de Nehemías 2, no lo busquen. Oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo ammonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Dios dice en San Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y escúcheme bien esto. Para el diablo no hay nada mejor que un cristiano muerto o una cristiana muerta. ¿Me está oyendo? Pero una cristiana o cristiano de verdad. No hay nada mejor para el diablo que un cristiano muerto o una cristiana muerta. Él quiere terminar con su vida. Si usted asiste a la iglesia, lo puede tolerar, pero si quiere seguir a Cristo de veras, lo va a odiar. ¿Me está escuchando? Usted va a conocer la oposición que habrá en su familia, en su trabajo, entre sus compañeros de la escuela, en todo el medio ambiente en que usted se mueve. Nehemías, lejos de amedrentarse ante la oposición, prosiguió animando al pueblo, y en el versículo 17 dice: pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y ya no estemos pasando por estas cosas que estamos pasando. Ya basta. Pero hasta que usted no diga eso, las cosas van a seguir igual o de mal en peor. ¿Me está escuchando? Ahora usted elige, usted decide. ¿Qué ocurrió cuando Nehemías animó al pueblo? Se sumaron otros con él, se sumaron otros en contra de sus enemigos, hicieron escarnio de ellos y los despreciaron, tal como hará el enemigo con aquellos que escojan poner en orden sus vidas. Cuando el pueblo comenzó a reedificar el muro caído y cuando la tarea de reconstrucción progresó, más oposición se levantó. Por eso yo he estado diciendo: estemos orando, estemos ayunando para tener bajo a raya al enemigo. ¿Me está escuchando? ¿Saben lo que me dijo el hermano Myers? Dice: Fidel, hemos dado un golpe al enemigo duro. Ahora tengan cuidado, porque el enemigo va a contraatacar. Y yo se los paso al costo. Si usted anda descuidado, dice: si no te ataca a ti, va a atacar a tu familia. Yo dije: diablo, no puedes, porque en el nombre de Jesús yo te mantengo a raya. Pero tenemos que tener una vida consecuente.
con Dios, ¿verdad? Así que entonces dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. El enemigo no va a dejar que su vida prospere, pero no olvide que Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y ganó la guerra, ganó la victoria para nosotros. Así que entonces, cuando la oposición se recrudezca en su vida, usted decidirá qué va a hacer, seguir adelante con Cristo o volver atrás. Jesús, nuestro Señor, nos está diciendo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. O dicho de otra manera, si se quiere ir, tampoco lo retiene. ¿Me está escuchando? El que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera. Pero si no quiere ir conmigo, el Señor no puede hacer nada. ¿Me está escuchando? Hay un joven, creció y tomó sus propios caminos por las drogas, por la vida mala que llevaba. Lo ingresaron a un hospital psiquiátrico. Fue tan terrible su vida que no soportó estar en el hospital y lo sacaron de allí. La madre era una madre cristiana sola, lo trajo a su casa y llamó para que de la iglesia vinieran algunos para darle ayuda espiritual. Buscaron un lugar cristiano donde internarlo, como hay muchos lugares ahora cristianos, para que se recuperara. Sin embargo, sus palabras fueron estas: yo con la iglesia no quiero saber nada. No quiero a nadie sobre mí, quiero hacer mi vida. Y muchos, aún de los que están aquí, aunque no lo digan, así piensan, así piensan. Este joven eligió su camino y cada uno de nosotros elegimos nuestro camino en la vida. ¿Cuál es el camino que usted ha elegido? ¿Cuál es el camino que usted ha elegido? Me pregunto a todos, ¿seguir a Cristo tibiamente? Oigan lo que digo. Seguir a Cristo tibiamente. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que si somos tibios, el Señor los va a vomitar de su boca. Al caldo hay que comerse caliente, caliente, aunque se queme la lengua. ¿Se han quemado la lengua? Cuando ya se habían edificado los muros hasta la mitad, los enemigos se encolerizaron. Fíjense qué tremendo. Y conspiraron todos a una para atacar. Así dice Nehemías 4, 7 y 8. Esta vez deciden por causa de ellos, fíjense, poner guardias de día y de noche. Dicen en Nehemías 4:3, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus carros. Qué importante es la familia, ¿no? Que la familia esté unida, porque la célula fundamental de toda sociedad sana es una familia sana. Gracias a Dios que muchos tuvimos el privilegio de nacer en un hogar, aunque pobre, pero con una familia sana. Mis padres fueron sanos. Si usted nació allí, la batalla la tiene ganada, más ahora con Cristo. Y Nehemías entendía cuán importante es la familia. Tomó las familias, las puso juntas a trabajar y a empuñar en la otra mano la espada. Se levantaron como un bloque unido. Escúchenme bien, caballeros. Y muchas veces los esposos nos ofendemos, ¿sí o no? ¿O estoy yo el más imperfecto? Muchas veces los esposos, cuando se ofenden por cualquier nimiedad, se dejan de hablar. Ya no se acuestan juntos, se van al otro cuarto, están en el estudio. Pasan 3, 4 días, una semana separados, sin mencionar a aquellos que dicen me voy con mi mamá, porque mi mamá sí me comprende, tú no me comprendes. Y hay hombres que todavía se van con la mamá. Mamá, quiero un biberón, por favor, dame un biberón. Y le da su Coca-Cola allí con un chupete. Órale, 3 onzas no les alcanza. Años de caminar con Dios y mi matrimonio sigue. ¿Saben por qué? Porque hemos aprendido a reconocer nuestros pecados y nuestros errores entre nosotros. Antes de acostarnos, como dice la Biblia, hemos tenido que conversar y hemos orado y nos hemos perdonado porque no queríamos dormir al lado del enemigo. Muchos matrimonios tienen la costumbre de ofender a su esposo o su esposa, inmediatamente dejan de hablar a su compañero durante 2 o 3 o 4 días o más, hasta se van, como dije, de la casa. Si has hecho esto, estás sembrando destrucción en tu propia casa. Y no solamente eso, han llegado hasta el divorcio. Y saben que
escúchenme bien, están exponiendo a los hijos a que el enemigo haga lo que él quiera con ellos. Yo quisiera a veces en personas que hasta ahí han llegado, lo ideal para mí como pastor es que se reconciliaran otra vez y vivieran juntos por esos hijos, por esos hijos. Estamos sembrando destrucción en nuestra casa. Dios no está diciendo de quién es el que tiene la razón. Dice, ve y perdona y pide que la sangre de Jesús te cubra. Dice Nehemías 4:14, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Voy a terminar con esto. No pretenda convertir a los vecinos si usted no está convertido de verdad. No pretenda convertir a los muchachos en buenos cristianos o cristianas si usted no es cristiana. Las cosas no son así. Las cosas no son así. Ni siquiera pretenda que los hijos se conviertan si usted no vive la vida cristiana. ¿Me está oyendo? Porque hay quienes piensan, bueno, es que yo ando predicando el evangelio, no importa cómo viva. No es cierto eso. No es cierto. Dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, ustedes recorren mar y cielo para hacer un prosélito y lo hacen peor. ¿Qué? Hijo del infierno. Porque hay un espíritu que se transmite, hay un espíritu que se transfiere. Yo lo he visto a través de los años. Ese espíritu que algunos dicen, es que soy el padre espiritual de fulano. Transmiten ese mismo espíritu de desorden, de rebeldía. Hombres y mujeres, yo les diría, mejor arreglen su vida primero y dejen que los demás vean que usted sí de veras es genuino o genuina. Vuelvo a repetir, no pretenda convertir a los vecinos si usted no está convertida de verdad. No pretenda convertir a sus hijos si su vida deja mucho que desear. Así que finalmente, y luego de la oposición reiterada del enemigo y sus diversas tácticas empleadas en contra del pueblo de Dios, el muro se reedificó y las puertas fueron levantadas. Esto nos habla a nosotros. Nos vamos a decidir a obedecer a Dios, va a haber oposición, pero vamos a persistir, vamos a obedecer al Señor. Llegará el momento en que el enemigo ya no pueda hacer lo que se le antoje con nosotros, ni con nuestra familia, ni con nuestras finanzas, ni con todo lo que tiene que ver con nosotros. Dice el Señor en Filipenses 1:7, dice San Pablo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no nos va a fallar. ¿Me está escuchando? Dios no nos va a dejar a la mitad del camino. Él lo llamó para vida. Cuando Jesús nuestro Señor dijo que iba a edificar la iglesia, no estaba hablando de un auditorio, no estaba hablando de un templo. Habló de un templo vivo, hecho de piedras vivas, como dice San Pedro. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El templo de Dios, a donde Él quiere habitar, escúcheme bien, es usted y yo. ¿Cómo está su templo? ¿Qué habla? ¿Qué palabras se oyen en su templo? ¿Qué pensamientos hay en su templo? ¿Qué cosas se lucubran en su templo? Él nos quiere edificar para la eternidad. ¿Quiere usted seguir con su vida devastada, sus muros caídos? Que el enemigo o los enemigos, los demonios, hagan todo lo que quieran con usted. Usted lo decide. Pero usted también puede pararse hoy y tomar una determinación y decir, ya basta, hasta aquí, voy a hacer tu voluntad, Señor. Someteos a Dios, resistid al diablo, pero vean cuánta oposición. Cuando Nehemías tomó la determinación, hubo una terrible oposición, pero al fin se terminó de restaurar el muro. Y ya ningún enemigo pudo hacer lo que quería en esa ciudad. Incline su cabeza. ¿Qué va a hacer usted? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Usted sabe. Usted lo sabe bien. Si no, tome la determinación ahora. Recuerde, el enemigo va a acabar con su vida si usted no se pone bajo la protección de Dios. No se trata de cambiar de religión.
No se trata ni siquiera de serse protestantes. Hay muchos protestantes y evangélicos que no son cristianos, como muchos católicos, como yo era. Aquí se trata de que usted se disponga a entregar su vida al Señor y obedecerlo de hoy en adelante. Y hablando a los cristianos y cristianas, usted sabe exactamente cómo está su vida. Si sus muros están caídos, si sus puertas quemadas, y el enemigo cada vez que quiera hacer lo que quiera, lo hace con usted, con sus hijos, con sus finanzas, con todos sus asuntos. ¿No estará allí el problema de la falta de éxito? Dios dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre, solo espero que tu glorioso Espíritu Santo enseñe a cada uno. Tal vez esta palabra no fue para todos, no lo sé. Pero yo dejo que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. No dije en las vidas de los demás, en mi propia vida, Señor. Yo no quiero ser engañado por el engañador. Yo quiero que tú, Señor, verdaderamente seas exaltado en nuestras vidas. Y será cada uno de los que están aquí presentes decidir lo que tienen que hacer. O te seguimos fervientemente o seguimos siguiéndote como muchos tibiamente. Eso lo vamos a decidir cada uno. En cuanto a mí, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo. Y que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Gracias, Señor.